No hay marcha atrás, la soga partirá por lo más finito y usted y yo tendremos que pagar más por el servicio de energía eléctrica. ¿Cuáles son las alternativas para evitar otro cantazo al bolsillo? Con nosotros, Gustavo Vélez. En dólares y centavos no se explica. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Sujei. Buenos días al país. Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. No va a venir, pero llegó y nos van a subir la luz. ¿Qué otras alternativas había antes de tomar la más sencilla, que es que nosotros paguemos? Bueno, yo creo, Sujei, que aquí llega un momento donde hay que tomar una decisión bien sencilla. O el gobierno salva a la autoridad, al monopolio, que se ha vuelto ineficiente y costoso para todos los puertorriqueños, o salva al país. O sea, la autoridad, como está planteada hoy, es insostenible. O sea, la autoridad perdió 30% de sus ingresos que venía de su clientela más importante, que eran las fábricas, el sector industrial. Con todo el cierre de fábricas, con toda la contracción del sector industrial, ha perdido 30% y obviamente, ¿qué ha hecho? Ha reenfocado obviamente el peso del tarifario, usando el ajuste por combustible, a los abonados, consumidores individuales y a los sectores, ¿verdad?, como el comercio. ¿Para poder qué? Para poder subsidiar las 23 leyes de incentivos para los residenciales públicos que tienen una tarifa fija ridícula, para un montón de otros sectores, para las iglesias. Y además de eso, el gobierno y entre el sector privado hay una deuda de casi de 400, 500 millones de dólares. La autoridad, para poder financiar eso, le traspasa a los consumidores mediante el ajuste por combustible todas esas ineficiencias y todas esas deudas. ¿Y por qué no le cobra entonces a esos morosos? Bueno, primero, eso es un tema, ¿verdad?, dentro de las soluciones. Pero la autoridad tiene, obviamente, que número uno, todas esas 23 leyes que le cuestan 300 millones, que las pagamos tú y yo, tiene que obviamente revisar cuáles esas leyes no puede seguir sosteniendo. ¿Cuántos son los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica? La autoridad debe tener 1.3 millones. O sea que es más fácil cobrarle a 1.1 millón de abonados que a 2 o 3 de la empresa privada que deban. Bueno, y al propio gobierno que debe 400 millones de dólares. Del sector privado y obviamente de los residenciales públicos. No estoy haciendo un discurso aquí en contra de la gente de los residenciales públicos. Estoy diciendo que la autoridad no puede seguir subsidiando a un montón de sectores, incluyendo algunos sectores económicos, pero particularmente gente que no trabaja, que está en su casa en los residenciales públicos y no paga la luz. Y obviamente el monopolio, como está planteado, el 70% de la producción está montada en el petróleo. El petróleo no puede seguir siendo la materia prima para producir energía, porque el petróleo es volátil. ¿Una empresa privada? Yo creo que la autoridad se tiene que replantear ese monopolio. Ese monopolio no puede seguir existiendo. O sea, ese monopolio se ha vuelto ineficiente, costoso, le está haciendo un daño a la economía del país, le está haciendo un daño a los consumidores. Y el monopolio se autoprotege a sí mismo, se autorregula a sí mismo y aparentemente se ha vuelto intocable. Y yo creo que ese monopolio, si no lo replanteamos, si no abrimos a la competencia a la producción de energía, mira la Telefónica. Si la Telefónica no se hubiera vendido, ¿cuánto costaría hoy un minuto de celular? Si solamente la Telefónica era la autorizada a vender celulares y cobrar celulares. Los monopolios atentan contra el bienestar del consumidor en la medida en que se tornan ineficientes. Y la competencia es buena para el celular, para el consumidor, perdón, y lo que tenemos que buscar es transitar la Autoridad de Energía Eléctrica a un modelo de producción energética con energía renovable, a un modelo de producción fuera del petróleo, montado en el gas natural, y obviamente un mecanismo que pueda regular a la autoridad. La autoridad no puede autorregularse a sí misma. Hablamos de subsidiar a los de residenciales públicos, pero el gobierno también quiere subsidiar a los de la empresa privada a cambio que le creen empleo. ¿No es lo mismo? Bueno, un subsidio para tú producir empleos no es lo mismo que un subsidio para tú sostener ineficiencia. Así que yo obviamente todos estos incentivos que se dan, y lo he dicho públicamente y lo digo ahora aquí, ese subsidio o ese incentivo tiene que crear un beneficio económico al país. Eso es un efecto económico. Otra cosa es tú darle un subsidio a alguien para que consuma la luz a cambio de nada. Y las tarifas que se le da, por ejemplo, a los sectores de los residenciales públicos es una tarifa fija y consumen todo lo que da la gana. Yo creo que eso es injusto, porque lo pagamos tú y yo. ¿Está quebrada? Bueno, la autoridad ahora mismo, la autoridad tiene 200 millones en capital y 8 billones en deuda. O sea, eso en sí mismo es una situación financiera precaria. La autoridad no ha quebrado porque tiene el ajuste por combustible que le pasa esa diferencia en ingresos o esa insuficiencia de ingresos, se la pasa a los consumidores mediante el ajuste por combustible. Me tengo que ir. Venta al aeropuerto. ¿Buen negocio para Puerto Rico o no? Tenemos que repensarlo. Ahora mismo no hay información que podamos... Gustavo, en dólares y centavos, ¿sí o no? ¿Buen negocio el aeropuerto, la venta, sí o no? Todo el informe que ha salido públicamente nos indica que hay que revisar esa transacción. Porque no podemos quemar un activo para salvar a otra autoridad, que es la autoridad de puerto, que está igual en una situación fiscal y precaria. Eso es no. Atrévete. ¿Eso es no o es sí? La transacción posiblemente no sea buena, Sujei.
¿Qué es lo Hay que próximo revisarla. si siguen quebrando las agencias del gobierno? Bueno, seguiremos vendiendo activos hasta que no haya más nada que vender. Venderemos el morro, venderemos, qué sé yo, la fortaleza la alquilaremos. Estoy siendo cínico, pero el planteamiento aquí serio es que el país está llegando a un punto donde tienen que replantearse todas estas corporaciones y todos estos gastos, Sujei. O sea, esto no es sostenible. Tenemos que replantearnos el funcionamiento económico y fiscal de Puerto Rico, las corporaciones, los municipios que hemos hablado antes, el propio gobierno central. No podemos seguir pasándole todas estas ineficiencias a los consumidores. Muchas gracias, Gustavo, por haber Y a los estado con contribuyentes, nosotros como todos los siempre, viernes. siempre, Sujei. Recuerde Buen que día. esta entrevista está al alcance de un clic en dólares y centavos. Entre solo a univisionpr.com. Continuamos contigo, Grisel.